¿Qué significan estas palabras que salieron de la nube mientras Jesús se transfiguraba? Quédate hasta el final del video para que entiendas el misterio que esta palabra de Dios guarda para nosotros los creyentes. Bienvenidos a una nueva edición de Un Café con Jesús, donde cada día aprendemos más de la palabra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Mateo, en su capítulo 17, nos habla de la transfiguración de Jesús, ese cambio de apariencia que tuvo frente a sus 3 discípulos más cercanos y en el cual se encontraban también el profeta Elías y el siervo de Dios, Moisés. Hay muchos eventos importantes en la Biblia y sin duda este es uno de ellos, pero hay que añadir que también es uno de los más importantes por su significado. El libro de Mateo nos cuenta que Jesús, 6 días después de que Pedro le confesara como el Cristo de Dios, tomó a sus 3 discípulos más cercanos, a Pedro, a Juan y a Jacobo, hijos de Zebedeo, y los llevó a un monte alto, y allí se transfiguró frente a ellos 3. Estos 3 discípulos vieron lo que muchos deseaban ver y no vieron. Estos 3 discípulos vieron cómo Jesús mostró su gloria cambiando la apariencia de su rostro, el cual resplandecía y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Pero además de esto, también aparecieron junto a Jesús Elías el profeta y Moisés el siervo de Dios. Qué evento tan impresionante y tan impactante debió ser ver a estos 2 hombres de Dios que ya no moraban en la tierra junto a Jesús transfigurado. Dice la Biblia que cuando Moisés bajó del monte de Dios, resplandecía porque había estado en la presencia de Dios, pero en este caso Cristo no venía de la presencia de Dios, sino que Él mismo es Dios y emitía su gloria divina. Ante tal espectáculo, Pedro toma la palabra y dice: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. A este punto no es necesario aclarar lo impulsivo que era Pedro en su accionar diario, pues ante tal acontecimiento estas palabras parecían sin sentido. Pero lo verdaderamente importante para nosotros los creyentes sucedió a continuación, pues mientras Pedro aún hablaba, dice la Biblia que los cubrió una nube de luz y de la nube salió una voz, la voz de Dios, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Y esto, el escuchar la voz de Dios salir de la nube, es lo más poderoso de este momento, que aparte de lo que estaban viendo, escuchan la voz del Creador. A nosotros los creyentes, lo que más nos importa es lo que significa esa palabra de Dios. Pero antes de estudiar esa palabra, quiero invitarte a que te suscribas al canal, nos regales un like y compartas este video con tus amigos y familiares, para que ellos también conozcan más de nuestro Señor Jesucristo. Para entender lo que Dios dijo y cómo repercute en nosotros, es necesario analizar el contexto. Primero, debemos entender que allí estaba Moisés, quien representaba a la ley, aquel hombre que hablaba frente a frente con Dios, y por medio de quien Dios llevó la ley al pueblo de Israel. También se encontraba allí el profeta Elías, uno de los profetas más prominentes de la historia, del cual hablaremos en otro video, y el cual no murió, sino que fue raptado al cielo por Dios. Por medio de este profeta, Dios le habló muchas veces al pueblo de Israel y a sus reyes, los cuales no prestaron atención a las palabras de este profeta. Y el tercer personaje, y de mayor relevancia, es Jesús, al que la voz de la nube declara como su Hijo amado. Y hay algo que Dios quiere que nosotros sepamos en este momento. Es que desde el momento en que se cumpla la misión de Jesús, ya no debemos oír más a los profetas ni a la ley, sino a Jesús que venía a traernos buenas nuevas. Es por eso que esta voz, la voz de Dios, declara a Jesús como su Hijo amado y dice a los apóstoles que lo oigan a Él. Es importante destacar que por esta razón se encontraban allí Moisés y Elías, para que los discípulos entendieran que ahora prevalecería la palabra de Cristo sobre la ley y sobre los profetas. La Biblia, en Lucas 16:6, nos dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. En este pasaje comprendemos que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios.
Lo que nos relata este pasaje es importante para nosotros los creyentes, porque a veces nos aferramos a mandamientos de la ley, a mandamientos y doctrinas de hombres, o incluso a palabras de los profetas, y dejamos de lado la palabra de Cristo. Y es esta la palabra que Dios nos mandó a oír. A veces dejamos de lado la gracia que Cristo nos trajo por seguir la ley, por seguir a los profetas y a veces hasta por seguir doctrinas de hombre. Para nosotros, la ley y los profetas están escritos para enseñanza y conocimiento, mas nuestro deber es seguir la palabra de Cristo, la cual puedes conocer siguiendo nuestro canal o leyendo los 4 evangelios que están en la Biblia. Ahora, ¿en qué momento empezaba a regir la palabra de Jesús? Cuando se cumpliera su misión, cuando resucitara de entre los muertos. Por eso Jesús les dice a los discípulos que no lo cuenten todavía. Si te ha gustado este devocional, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de las notificaciones y compartir para que otras personas puedan llenarse más de la palabra de Dios y nutrirse cada día más de lo que Cristo quiere que hagamos para Él, para que consigamos el reino de Dios.